No era hebrea, y aún así Dios usó su vientre para engendrar dos tribus que marcaron el futuro de Israel. Su nombre casi nadie lo recuerda, pero su historia está grabada en el cielo. Asenat, la esposa egipcia de José, se convirtió en madre de Manasés y Efraín, y a través de ellos fue parte de una promesa eterna. Una mujer extranjera, olvidada por los escribas, ignorada por la historia oficial, pero elegida por Dios para ser puente entre dos mundos. Este relato no es solo memoria antigua, es una lección viva sobre cómo Dios usa lo inesperado, lo invisible, lo pequeño, para cumplir lo imposible. Prepárate, lo que sigue podría cambiarlo todo. No olvides suscribirte, darle like, dejar tu comentario y compartir este video para que más personas conozcan historias que no deben quedar en el silencio. No era hebrea, y aún así Dios usó su vientre para sembrar parte del futuro de Israel. Asenat no nació dentro de la línea de Abraham, ni escuchó desde niña las historias de la fe. Creció entre templos egipcios, rodeada de ídolos, incienso y ceremonias que parecían majestuosas, pero que a su corazón no le daban paz. Era hija de un sacerdote importante, criada para repetir oraciones y aprender jeroglíficos, destinada a servir a los dioses de su nación. Sin embargo, en su interior había un vacío que ninguna ofrenda podía llenar. ¿Qué sentido tenían las promesas de esos dioses si el sufrimiento de los esclavos seguía siendo ignorado? Desde pequeña, Asenat percibía lo que otros preferían callar. Miraba a los niños hambrientos desde las puertas del templo y sentía que algo no estaba bien. Su sensibilidad era un secreto, porque su madre le había enseñado que pensar demasiado era un riesgo. Aprendió a disimular, a caminar con elegancia y a callar las preguntas que ardían en su alma. Y en medio de ese silencio, Dios la estaba preparando para un propósito mucho más grande de lo que podía imaginar. El destino dio un giro inesperado cuando el faraón decretó su matrimonio con José, el hebreo que había sido vendido como esclavo, encarcelado injustamente y luego exaltado como gobernador de Egipto. No fue un noviazgo ni un acuerdo romántico, fue una orden real. Para Asenat, la noticia fue desconcertante. ¿Cómo compartir su vida con un hombre de un pueblo esclavo, que además hablaba de un Dios invisible y sin imágenes? En su lógica cultural todo sonaba extraño, incluso absurdo, pero lo que descubrió cambió su historia para siempre. José no la trató como un trofeo político, ni como un simple vínculo de poder. Le dijo con firmeza y ternura: «Si estás aquí, serás honrada y libre». En un mundo donde las mujeres eran vistas como objetos de intercambio, esas palabras encendieron en Asenat un despertar. Por primera vez alguien reconocía su dignidad. Su matrimonio, lejos de ser una condena, se convirtió en el escenario donde nacería su fe. José le habló de sus sueños, de la traición de sus hermanos, de las cadenas en la prisión y, sobre todo, de la fidelidad de un Dios que nunca lo abandonó. Ella escuchaba con atención, a veces con incredulidad, pero también con un anhelo nuevo. ¿Podría existir un Dios que no exigiera incienso ni estatuas, sino un corazón sincero? Con el tiempo, ese anhelo se transformó en fe. Cuando nacieron sus hijos, comprendió que cada nombre llevaba un mensaje divino. Manasés fue llamado así porque Dios había hecho olvidar a José su dolor. Efraín recibió su nombre porque Dios lo había hecho fructífero en tierra de aflicción. Para Asenat, cada uno era señal de que su vientre, aunque egipcio, había sido escogido por el cielo para engendrar promesa. En aquel hogar, entre risas de niños y conversaciones nocturnas, la fe se hizo carne en su vida. No era hebrea, pero ahora participaba de un plan eterno. Y lo hacía desde lo sencillo: creer, amar y sostener en silencio lo que Dios había puesto en sus manos. Cuando Jacob llegó a Egipto y conoció a los hijos de José, ocurrió algo que cambió para siempre el lugar de Asenat en la historia. El anciano patriarca, casi ciego por los años, extendió sus manos sobre los niños y declaró que serían contados como parte de las tribus de Israel. Ese momento no fue solo una bendición para Manasés y Efraín,
fue también el reconocimiento de que la mujer que los había dado a luz, aunque extranjera, había sido usada por Dios para ampliar la promesa. Asenat entendió que, aunque su nombre no quedara escrito en los pergaminos, el cielo había inscrito su legado en la herencia eterna del pueblo escogido. El gesto de Jacob fue radical. A ojos de los hebreos, Asenat seguía siendo egipcia. A ojos de los egipcios, era una traidora a sus dioses. Vivía en un espacio intermedio, sin pertenecer del todo a ningún lado. Y sin embargo, Dios la había colocado en el corazón de su plan. ¿No es esa también la experiencia de muchos creyentes hoy, sentirse en medio, no encajar en las categorías que otros imponen? Su historia nos recuerda que lo importante no es el reconocimiento humano, sino el propósito divino. Asenat no buscó protagonismo. Mientras Egipto prosperaba bajo el liderazgo de José, ella vivía con sencillez. No organizaba banquetes ni competía por influencia en la corte. Prefería aprender en silencio, hacer preguntas sobre el Dios de su esposo y meditar en las historias que escuchaba. Su fe creció poco a poco, no por obligación, sino por convicción. ¿Acaso no es así como Dios trabaja, sembrando semillas en lo escondido hasta que dan fruto? Descubre más historias ocultas de la Biblia que revelan la grandeza de Dios en lo inesperado. Suscríbete, activa la campanita, dale like y acompáñanos en este viaje de fe sorprendente. Hubo un día en que José la encontró orando en voz baja. Ella confesó que ya no podía ser leal a los dioses de Egipto y que deseaba hablar con el Dios de Israel. José sonrió y le dijo que aquel Dios no exigía lealtad ciega, sino un corazón sincero. En ese instante, Asenat abrazó una fe que la transformó para siempre. Ya no era solo la esposa de un gobernador, ni la hija de un sacerdote pagano. Era una mujer que había decidido entregar su vida a un Dios que no se podía encerrar en estatuas, pero que llenaba su alma con paz. Aún así, el mundo seguía sin reconocer su lugar. Los escribas no anotaron sus oraciones ni sus lágrimas. Ninguna estatua levantada en Egipto llevó su rostro. Su nombre fue apenas una nota secundaria en los relatos oficiales. Pero lo invisible a los ojos humanos no pasa desapercibido para Dios. Cada oración, cada gesto de amor hacia sus hijos, cada conversación de fe con José, todo quedó grabado en la eternidad. De su vientre nacieron Efraín y Manasés, tribus que más tarde tendrían un papel fundamental en la historia de Israel. ¿No es asombroso que una mujer extranjera se convirtiera en madre de herencia eterna? Lo que parecía insignificante se volvió parte de un milagro. Y es que Dios nunca se limita a los títulos, los linajes ni las apariencias. Él mira el corazón y usa lo inesperado para cumplir lo imposible. El paso del tiempo confirmó que la historia de Asenat no era un accidente ni un simple arreglo político. Sus hijos crecieron con identidad doble, hijos de un hebreo y de una egipcia. Aprendieron a amar al Dios de Israel y a vivir en medio de dos culturas. Efraín desarrolló un corazón fuerte y valiente, con visión de liderazgo. Manasés fue más introspectivo, reflexivo, con sabiduría serena. Ambos diferentes, pero ambos portadores de una promesa que no comenzó con ellos, sino en el vientre de una madre que eligió creer. Asenat los formó no solo como príncipes egipcios, sino como herederos de un pacto divino. Les enseñó a honrar a su padre, a recordar las historias de Jacob y a comprender que, aunque la sociedad no los aceptara por completo, en los planes de Dios tenían un lugar insustituible. Ella entendía que la identidad más importante no era la que dictaban los hombres, sino la que otorgaba el cielo. ¿Cuántas veces olvidamos eso, buscando aprobación en quienes nunca reconocerán lo que Dios ya selló en nosotros? Con el paso de los años, el silencio se convirtió en su marca. Asenat no necesitaba discursos grandiosos ni reconocimientos públicos. Su influencia era discreta, pero poderosa. Acompañó a José en sus decisiones, lo sostuvo en momentos de temor y se convirtió en consejera silenciosa. No hay registros que describan sus palabras, pero sí frutos que demuestran la profundidad de su fe. Porque cuando una mujer ora,
Aunque nadie la escuche, el cielo sí lo hace. Antes de morir, José pidió que sus huesos fueran llevados algún día a la tierra prometida. Ese pedido revelaba que, aunque vivía como gobernador en Egipto, su corazón nunca dejó de pertenecer al Dios de sus padres. Asenat comprendió esa fidelidad y la adoptó como propia. Guardó el legado de su esposo, criando a sus hijos con la esperanza de que un día la promesa de libertad se cumpliría. Ella murió en Egipto, sin monumentos, sin tumba conocida, sin homenajes. Y sin embargo, cada vez que se mencionan las tribus de Israel, su legado late silencioso. Efraín y Manasés se convirtieron en tribus completas, injertadas en la herencia de Abraham. No eran hebreos puros según la mirada de los hombres, pero fueron reconocidos por Dios como parte de su pueblo. Ese es el verdadero milagro de Asenat, ser puente entre dos mundos. Una extranjera que, por fe, se convirtió en madre de herencia eterna. Su vida demuestra que Dios no necesita perfección ni linajes prestigiosos, solo corazones dispuestos. ¿No es eso un mensaje para cada uno de nosotros? Quizás no tengas títulos, ni apellido reconocido, ni historias dignas de grandes biografías. Quizás sientas que estás fuera de lugar, que tu vida pasa desapercibida. Pero la historia de Asenat confirma que lo pequeño también sostiene lo eterno. Lo que parece invisible a los hombres es visible para Dios. Y así como ella fue olvidada por los escribas, pero recordada por el cielo, también tu entrega silenciosa tiene valor eterno. La historia de Asenat nos recuerda que Dios no olvida a quienes creen en silencio. Suscríbete al canal, activa la campanita, dale like, comenta tu opinión, mira más contenido y permanece atento a los próximos videos llenos de fe.